Solo a ti, Jesús, mi Rey.
reina. Bendecid el nombre del Señor, proclaman naciones a una voz, cantad y exaltad al único Señor. Preparan la senda del Señor, entregan la gloria a nuestro Dios. Júbilo al que resucitó. Él vive y reina, y la victoria es nuestra. Él vive y reina, a las tinieblas Él venció. Él vive y reina, y la victoria es nuestra. Oh, oh, oh. Bendecid el nombre del Señor, proclamad naciones a una voz, cantad y exaltad al único Señor. Preparad la senda a nuestro Dios, alaben con danza y júbilo al que resucitó. Él venció, Él vive y reina, y la victoria es nuestra. Él vive y reina, a las tinieblas Él venció. Él vive y reina, y la victoria, una vez más, Él vive y reina, a las tinieblas Él venció. Él vive y reina, y la victoria es nuestra. Oh, 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 oh. Amén. Sí. Aleluya. Amén. Su amor es para siempre. Para siempre, porque bueno y soberano es. Su amor es para siempre. Cantar, cantar. Brazos de poder nos extendió. Su amor es para siempre, por la vida que Él restauró. Su amor es para siempre. Cantar, cantar.
siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Aleluya. Gracias, Señor, porque tu amor es para siempre. Gracias, Señor, porque creemos en esto, que tu amor dura para siempre. Gracias porque nos has amado, Señor. Gracias por el amor que encontramos en ti. Gracias por el perdón que hallamos en tu nombre, Señor. Gracias por la salvación que nos has dado, lo cual nos permite estar en este lugar, en esta tarde. Y podemos rendirnos a ti, Señor. Nos rendimos a ti en esta hora. Recibe la gloria, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad. Perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que es el lugar donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado
más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Por eso nos rendimos a ti en esta tarde, Señor. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, amén. Mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Inmolado fuiste, inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Sí, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, digno de toda la honra. Exaltado estás, digno de toda la
pronto volverás. Sí, Cristo Jesús, eres digno de toda la gloria. Te damos la gloria en esta tarde, Señor. Y creemos en esto que declaramos, Señor. No sabemos cuándo, Señor, pero tu venida está pronta, Señor. En esto está nuestra esperanza también, Señor. Recibe la gloria en esta tarde, recibe la alabanza, Señor. Aleluya. Apláudale al Señor, hermano, en esta tarde. Buenas noches, hermanos. Pueden tomar su lugar. Los que salen a consolidación, pues igual pueden ir saliendo. Los que salen al post lanzamiento también, y los que están en bautizo se quedan aquí, por favor. Bueno, mire, en esta noche vamos a tener una clase, ¿sí? Una clase. ¿Cuántos se van a bautizar? A ver, los que se van a bautizar, levanten su mano, los que se van a bautizar. Es un buen número porque no están todos, algunos no están aquí. Hay gente que vive en Toluca y se va a bautizar. Bueno, pero son de la iglesia, o así se consideran. Otros hermanos vienen de Guadalajara, de por allá, y también se van a bautizar, gracias a Dios. Y pues los que están aquí, algunos hermanos vienen de Las Pilas. Bueno, pero vamos a aprovechar. A mí no me tocaba predicar, le tocaba a otro hermano, por eso es que la doctrina la íbamos a hacer en otro lado, pero el hermano no va a llegar y pues vamos nosotros a tomar esta enseñanza juntamente con ellos. Miren, quiero que me acompañe al libro de Hebreos. ¿No saliste? Hebreos capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Quiero que lea conmigo unos versículos del capítulo 6. ¿Ya lo tiene? No está muy fuerte, creo, ¿verdad? Por ahí, regúlenme el volumen. Mire, dice así el versículo 1. A ver, todos juntos, solamente el versículo 1, bueno, el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a leer el Hebreos 6. Todos juntos, dice, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a qué dice? La perfección. No echando otra vez, dice, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿De qué más? De la fe en Dios. ¿Qué más? Verso 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hasta ahí nada más. Mire, en este versículo número 1 hay 3 palabras importantes que usted y yo necesitamos notar muy bien. Dice ahí la palabra, por tanto, dejando ya los fundamentos. Esa palabra, diga conmigo, fundamentos. Luego dice, de la doctrina de ¿quién? De Cristo. Diga conmigo, doctrina de Cristo. Y luego dice, vamos adelante a la perfección. Diga conmigo, fundamentos, doctrina y perfección. Nuevamente dígalo, fundamentos, doctrina y perfección. Y mire, de estas 3 palabras que aquí menciona el Señor, usted y yo debemos de considerarlas muy bien. ¿Por qué? Porque mire, no puede haber perfección si no hay un buen fundamento.
pero no puede haber un buen fundamento si tampoco hay una buena doctrina. A ver, repita conmigo, no puede haber perfección si no hay un buen fundamento, pero no puede haber fundamento si no hay una buena doctrina. Por eso es importante que usted y yo analicemos y nos demos cuenta por qué el Señor está escribiendo estas cosas. Y si se da usted cuenta, la palabra doctrina o fundamentos se refiere a las cosas básicas de cualquier tema. Llámele matemáticas, llámele español, lo que sea. Lo espiritual también tiene un fundamento, tiene cosas que son básicas, que usted y yo necesitamos obviamente afirmar en nuestra vida, porque mire, una construcción es tan fuerte como lo sea su fundamento. Una construcción es tan resistente como lo estén sus cimientos o sus fundamentos. Por tal motivo, si una construcción no tiene lo necesario en las partes de abajo, porque ahí es donde inicia una construcción, no inicia poniendo las ventanas. Usted no inicia pensando, voy a hacer una casa y lo primero que voy a hacer es ponerle el techo. No, voy a hacer una casa, pero lo primero que voy a poner son las puertas. ¿Alguien empieza así, pensando? Todos pensamos primero en poner, ¿qué? Los cimientos, porque sabemos que de eso va a ser indispensable para que la construcción pueda ser rígida, para que la construcción pueda ser fuerte. ¿Qué tiene que ver eso con el bautismo? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Que es lo mismo. Si usted no tiene un buen fundamento porque no ha escuchado una buena doctrina o porque desconoce la doctrina de lo que acabamos de leer, 6 cosas que ahí aparecen. Por eso es que en muchas ocasiones la vida del cristiano es débil. Por eso en muchas ocasiones la vida del cristiano tiene días arriba y días abajo. Por eso la relación con Dios del cristiano que no tiene un buen fundamento porque desconoce la doctrina, por eso la relación con Dios es muy quebradiza. Constantemente hay fracturas en la relación con Dios. Mucha gente que no conoce y tiene el fundamento bien en su vida por la doctrina que aquí menciona, por eso es que a veces son débiles y en su vida espiritual manifiestan mucho las emociones. Gente que es gobernada por sus sentimientos, gente que es gobernada por lo que oye, gente que es gobernada por lo que está viendo, gente que es gobernada por sus sentires, de tal manera que no se cumpla lo que dice la palabra en el libro de Efesios, donde el Señor espera que usted y yo seamos guiados. Gálatas 5 dice, anden en el Espíritu. Mucha gente, fíjate, que no tiene un buen cimiento y que obviamente porque desconoce la doctrina, por eso vive gobernada por la carne. ¿Y qué es la carne? Usted lo conoce. Gálatas 5:19 manifiesta son las obras de la carne, que son envidias, son pleitos, son celos, son contiendas, son chismes, son herejías, adulterio, fornicación, borracheras. Manifiesta un montón de cosas que Pablo ahí le está diciendo a la iglesia de Galacia, le está diciendo, ustedes necesitan tener una vida más estable, pero para que logren vivir en el Espíritu, para que no tengan esa relación fracturada constantemente con el Señor, para que no vivan gobernados por sus emociones, ni tampoco por su carne, ni por el mundo, necesitan conocer primero la doctrina correcta, la doctrina del Señor, para que tengan un buen fundamento y entonces, fíjate, se pueda cumplir lo que el versículo decía, porque el verso dice ahí la palabra, para que todos lleguemos a la perfección. Por eso, fíjate, vale la pena hacernos estas preguntas. Una vez si tú y yo venimos a Cristo, una vez si recibimos a Jesús como nuestro Salvador, vale la pena preguntarnos, ¿qué espera Dios de mí? Vale la pena preguntarnos, ¿qué debemos esperar de nosotros mismos? ¿Cuáles deben ser nuestras metas espirituales? ¿Será que Dios nos salvó para que usted y yo ocupemos un lugar en la iglesia un día jueves o un día domingo solamente para que cantemos bonito y aprendamos Biblia? Ese será el propósito de Dios al habernos rescatado del mundo. Ese será el propósito de Dios al habernos rescatado de las garras de Satanás. Ese será el propósito de Dios al habernos, dice la palabra, desarraigado del reino de las tinieblas y plantados ahora en el reino de la luz.
Ese será el propósito, que usted y yo sepamos mucha Biblia, que seamos intelectuales en el conocimiento bíblico, cosa que no está mal. Pero déjame decirte algo, el propósito de Dios al rescatarte del mundo y quitar las garras de Satanás de sobre ti, es que tú y yo vayamos a la perfección. Diga conmigo, Dios espera de mí que crezca. Bueno, dígalo, Dios espera de mí que me desarrolle. Dios espera de mí perfección. Y recuerde que cuando hablamos de perfección no estamos hablando de una persona sin errores. No, ni yo soy una persona así. Todos somos perfectamente imperfectos, corruptibles. Pero ¿sabe cuánto nos ayuda el conocer? ¿Y cuáles son esas 6 cosas que la Biblia va como la doctrina correcta para construir o tener un buen fundamento? Menciona 6 cosas. Primero empieza, fíjate, diciendo el arrepentimiento. Luego dice la fe en Dios. Luego dice doctrina de bautismos. Escucha, en plural, bautismos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Luego dice imposición de manos. Luego dice resurrección de los muertos. Y por último dice juicio eterno. Estas 6 cosas que menciona Pablo ahí en el capítulo 6, verso 1 y 2, ¿sabe? Constituyen el fundamento donde tú vas a empezar a afincar tu vida en el Señor. Desafortunadamente, mira, hay mucha gente que empieza su relación con Dios y quieren iniciar en el bautismo. Mucha gente dice, no, pues yo creo que si me bautizo ahora sí voy a estar bien firme en el Señor. No, yo creo que si me bautizo ahora sí voy a estar limpio de mis pecados. No, ahora sí si me bautizo el diablo me va a hacer los mandados. No, ahora que me bautice van a ver la carne, la voy a traer a raya. Están iniciando mal, porque hay un orden. Y así lo mencionó el Señor. ¿Cómo inicia el fundamento? Arrepentimiento. Otros tratan de iniciar, no, yo voy a poner mi fe en Dios. Y es cierto, debemos de poner nuestra fe en Dios. Pero sabes, no puede haber fe correcta si primero no hay arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Haber tenido un cambio en mi manera de pensar con respecto al pecado. ¿Qué piensas tú del pecado? ¿Piensas como Dios piensa del pecado? ¿Qué sientes con respecto al pecado? ¿Sientes lo mismo que Dios siente con respecto al pecado? Y lo más importante, ¿qué decides tú con respecto al pecado? Dice la palabra, lo vimos el domingo pasado, que tenemos un sumo sacerdote que no pueda, dice, compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la palabra. Ese es Jesucristo. Por eso tú y yo debemos, fíjate, echar el fundamento de manera correcta, iniciar con arrepentimiento. Hermanos que se van a bautizar, yo espero que ustedes tengan bien presente eso, que ustedes consideren que el pecado Dios lo aborrece, que Dios no juega con el pecado, que Dios no se da permisos como a veces nosotros sí nos damos permisos, sino que debemos ser tajantes y radicales en Dios, en Cristo. Solo no lo vamos a poder hacer. El domingo vamos a ver ese tema. Pero sabe, en Cristo todo lo podemos. Diga conmigo, en Cristo todo lo puedo. Así es de que inicia, dice, el fundamento del arrepentimiento. La fe en Dios va en segundo lugar. Por eso dice la palabra, el que creyere, dice, y fuere, ¿qué? Bautizado. Porque el tercer elemento que menciona en los fundamentos de Hebreos 6, dice doctrina de bautismos. Y es que fíjate, hay 4 tipos de bautismos que el cristiano, bueno, no los 4 los experimenta, el cuarto no es para todos, pero los 3 primeros sí. El primero es el bautismo en agua. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo en agua lo ejecutan los hombres en una pileta como esta, donde la persona es sumergida completamente en agua. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Pero después viene el bautismo en el cuerpo de Cristo. El bautismo en el cuerpo de Cristo, ese lo ejecuta el Espíritu Santo. Es cuando te introduce al cuerpo del Señor. Es cuando tú empiezas a entender que eres parte de la membresía de la iglesia, que te sientes parte del cuerpo de Cristo. Desafortunadamente, mira, hay mucha gente que viene a las reuniones, pero no se sienten parte de la iglesia. Hay mucha gente que está aquí, que canta, que ora, que sabe mucha Biblia, pero no se sienten parte del cuerpo de Cristo, porque les hace falta que el Espíritu Santo los interne. Hace falta que el Espíritu Santo los introduzca y los bautice y los ponga como parte del cuerpo de Cristo.
Pero también viene, fíjate, el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista dice, detrás de mí viene uno, dice, que es más poderoso que yo. Uno del cual, dice, yo ni siquiera soy digno de arrodillarme para atar las cuerdas de su calzado. Dice, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, para lavamiento de los pecados. Dice, pero el que viene detrás de mí, dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa es otra experiencia que tú necesitas tener. Por eso hay un proceso que le llamamos el río de Dios, donde en la segunda etapa, ahí el Señor puede hacer ese efecto. Y después de que hayas bajado a las aguas del bautismo en agua, el Señor también te va a introducir por medio del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, pero también vas a ser lleno del Espíritu Santo, que ese es el bautismo en el cual obviamente tú y yo necesitamos ser bautizados. Y el último bautismo es el bautismo de fuego. Dice la palabra que 2 jóvenes que eran discípulos de Jesús se acercaron con él y con su madre. Y dice que la mamá, que era la vocera de ellos, le dijo, oye Jesús, permítenos, dice, permite a mis hijos que cuando ya estén en tu reino, son tus seguidores, son tus discípulos, permite que uno se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha. Jesucristo le dice, es que eso no me corresponde a mí darlo, solamente al Padre. Le dice, ¿ustedes creen que pueden beber de la copa que yo bebo? ¿Ustedes creen, les dice a ellos, que puedo ser bautizado con el bautismo, que puedo ser bautizado? Se refería al bautismo de fuego. ¿Sabes cuál es el bautismo de fuego? Esos momentos donde tenemos pruebas, que uno dice, Dios, ¿y eso que soy tu hijo? Esas pruebas y esos momentos donde tú no sabes, y como dice el dicho, ya no sientes lo fuerte, sino lo tupido. Momentos donde dices, Dios, ¿por qué estás permitiendo? Momentos en los cuales tú no sientes paz, aunque sabes que estás en el camino de Dios. ¿Tú crees que Jesucristo sentía paz mientras estaba recibiendo los latigazos, mientras los soldados romanos desgarraban la sangre de Jesús con esos látigos que tenían dientes de animal en las puntas, o en las puntas plomo, que cuando se introducía en la espalda de Jesús y el soldado jalaba, rasgaba la piel? ¿Tú crees que Jesucristo sentía paz en ese momento? ¿Tú crees que sentía paz cuando dice que estando en agonía su sudor eran como grandes gotas de sangre? ¿Crees que sentía paz en ese momento? No. Pero sabes, Él dice que se haga tu voluntad. Aunque no siento paz, sabes, ese bautismo de fuego, pruebas que de repente vienen a nuestras vidas. Ahora, no para todos está reservado eso. Aunque tenemos pruebas, aunque tenemos luchas, aunque tenemos tribulaciones, pero sabes, gracias a Dios el Señor nos ha sacado adelante. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjese, vamos adelante. Mire, no sé si usted ya conoce, si usted ya tiene la experiencia antes de ser salvo. Parte de la doctrina es conocer o entender la experiencia de ser salvo de sus pecados. Mira, hay mucha gente que no considera que es una persona pecadora. Tenemos conceptos equivocados de lo que es el pecado. Llegamos a pensar que pecados son cosas muy grotescas, cosas que ni por aquí nos pasarían. Violar, secuestrar, asaltar un banco, matar. Dice uno, no, pues esas cosas ni siquiera, ¿cómo cree que yo me voy a prestar a ese tipo de cosas? Pero hay otras cosas que en el filtro que usted y yo debemos de poner, todo nuestro diario vivir debe estar siempre en un filtro. Es como una coladera. Entre más grandes sean los orificios de la coladera, si usted quiere colar, por ejemplo, arroz, y los orificios son muy grandes, siempre va a haber posibilidad de que el arroz se salga, porque los orificios son más grandes del tamaño del arroz. Y sabes, tú y yo lo que tenemos que hacer en nuestro diario vivir es cerrar esos orificios, de tal manera que cuando el mundo presente oportunidades, que cuando el enemigo presente pensamientos, que cuando el enemigo te dé una situación o circunstancia, entre comillas, para que tú la aproveches. Aprovechate porque es una sola vida, aprovechate porque eres joven. Si no vives la vida de joven en el mundo, entonces ¿cuándo la vas a vivir? Y si los orificios de tu coladera están muy abiertos, se va a colar el pecado en tu corazón, se va a colar ahí. Y fíjate, por eso es importante entender que tú y yo, el Señor, lo primero que viene a hacer a nuestras vidas, cuando venimos a Cristo, venimos con problemas, venimos con enfermedades, venimos con problemas laborales, venimos
venimos con problemas económicos, venimos con problemas del matrimonio, venimos con un montón de cosas, problemas del alma, pero sabes, el Señor hace a un lado todas nuestras necesidades y Él ve primero la raíz que provoca todo eso. Se lo dijo al paralítico, ¿te acuerdas cuando lo estaban bajando del techo? Abrieron un boquete y bajaron a un enfermo. Dice la palabra que cuando se bajó el enfermo, Jesucristo dice que mirándolos a todos, lo primero que hizo el Señor fue decirle al paralítico, tus pecados te son, ¿qué? Perdonados. No lo sanó y lo bajaron para que lo sanara. Pero ¿por qué el Señor primero le dijo, tus pecados son perdonados? Porque sabes, generalmente la raíz de todos nuestros males y problemas es el pecado. Por eso Dios lo primero que va a hacer cuando tú y yo venimos a Cristo es intentar convencernos de que hemos pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice todos. ¿Cuántos? Todos. Aunque tú te sientas un mar de bondad, ¿sabes? Siempre hay cositas, como dice ahí el dicho, siempre hay cola que nos pisen. Siempre hay mentiritas que se nos salieron. Siempre hay actitudes que tuvimos en la vida diaria o tenemos y que no son las mejores, que nos llevan siempre al pecado. Siempre hay una ira que dejamos que crezca de más y dice la palabra iraos, pero no pequéis. Y a veces, fíjate, no tomamos el cordón de la ira, de ese temperamento y dejamos que se vaya y que se vaya y explotamos y decimos y aventamos y quebramos y maltratamos y pecamos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, fíjate, te pregunto, ¿ya tienes la experiencia de la salvación de tus pecados? Jesucristo dice la palabra, ahí en los primeros capítulos de Mateo, dice, y llamará su nombre Jesús, dice, porque Él salvará al mundo de sus pecados, dice, no de sus problemas. Primero Dios no ve los problemas, eso lo ve como algo secundario. Dice, si se arregla primero la situación del pecado, lo que te separa de mí, ¿sabes? Existe la posibilidad que todo lo demás, tus problemas, entonces se puedan arreglar. Por eso dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y fíjate lo que dice en primer lugar, dice, Él es el que perdona, es lo primero. El primer beneficio que Dios quiere dar para tu vida y para mi vida es el perdón de nuestros pecados. Ya tienes la experiencia del perdón de tus pecados, ya te arrepentiste, ya reconociste delante de Dios que viviste mal, que viviste fuera del orden de Dios, que vivimos en desobediencia, ya lo reconocimos, ya le pedimos perdón, ya le pedimos que nos limpiara con su sangre, ya nos alineamos al camino del Señor. Entonces tú tienes la experiencia de la salvación, si ya hiciste lo que el Señor te está pidiendo. Ahora, otra pregunta importante que debemos hacernos aquí como parte de la doctrina es, ¿por qué deseas bautizarte? Yo no sé si los que ya se bautizaron recuerdan cuál fue el motivo por el cual se bautizaron. Había un canto que decía, soy bautizado como manda el Salvador. No sé si alguno lo recuerda. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Pero sabes, hay mucha gente que tiene el enfoque equivocado del bautismo. Hay mucha gente que se bautiza por interés o conveniencia. Es como aquella chica que agarró uno del mundial, es su novio, y el novio, con tal de quedar bien con ella, pues empieza a venir a la iglesia, ¿verdad? Y viene, y la ve que levanta las manos, y la ve que aplaude también, hasta la patita, mire, levanta y aplaude, y levanta las manos y cierra los ojos y se rinde. Él no sabe ni lo que está haciendo, pero él dice, tengo que quedar bien con la paloma blanca. Aleluya. Y al ratito resulta que la chica se quiere bautizar y el muchacho dice, pues le entramos, yo también me bautizo. Pero es un borracho empedernido allá afuera en el mundo, es un majadero de primera allá en el mundo. Te pregunto, ¿será el motivo correcto la conveniencia para bajar las aguas del bautismo? No, su motivación está equivocada.
Y si baja ahí, lo único que va a hacer es darse una buena remojada, que se la podría dar en la alberca, que se la podría dar allá en el río, que se la podría dar ahí en la regadera, en la pileta de su casa, y miren, no va a hacer lo mismo. ¿Cuál es el motivo, mis hermanos, por el cual ustedes se quieren bautizar? Otra, mucha gente piensa que es por genealogía o tradición familiar. Es que aquí fue bautizado mi tatarabuelito, y después mi abuelito, mi bisabuelo, y después mi abuelo, y luego mi papá, y pues sigo yo. Entonces hay que seguir la línea tradicional familiar. ¿Sabes? Es un propósito o motivo equivocado para bajar a las aguas del bautismo. ¿Sabes? Otro tipo de personas se bautizan teniendo malos conceptos del bautismo. Si no me bautizo me voy a condenar, porque traigo el pecado original. Ahí lo traigo. ¿Cuál es el pecado original? Bueno, ¿cuál es el pecado falso? Porque si hay original y un falso, ¿no? En la Biblia no aparece nada de pecado original. Lo que la gente, fíjate, de alguna manera está diciendo es lo que sí dice la Biblia, que lo hemos repetido infinidad de veces. Todos llegamos a este mundo contaminados por el pecado, todos. Después de Adán, dice Romanos 5:2, porque por un hombre entró el pecado en el mundo. Dice, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Nos pasaron a afectar, hermanos, desde que Adán desobedeció. Mucha gente piensa que el pecado que cometió Adán fue el pecado sexual. Se metió con la doña Eva, se comieron la torta antes del recreo. Ese no es el pecado original que la gente piensa que cometió el hombre. El pecado original surgió en su corazón al decir, pues ¿qué puede pasar? Por el susurro del diablo, tipificado en la serpiente, que le dijo, con que Dios os ha dicho. Con que Dios te ha dicho que si te tomas una o dos no hay problema. Si tan sabrosas que son con este calor que se siente. Susurros del enemigo. Dios ha dicho que no coman de ese árbol. Dios sabe que el día que coman van a ser como Él. Sus ojos van a ser abiertos, van a ser sabios como Dios. Se las pintó bonita. Más vale pedir perdón que permiso. Éntrale, Eva, y dale a tu marido. Ahí empezó, fíjate, a gestarse el pecado. Todavía no lo cometía, pero ya en su corazón tenía la idea inclinada hacia el mal. Por eso hay conceptos equivocados que la gente piensa que si se mete allá, no, pues ahora sí voy a ser limpio de mis pecados. No, si me meto ahí voy a salir, pero santo, santo, santo como Dios, 3 veces santo. Es más, que me sumerjan 3 veces para que de veras me arrepienta. Que me dejen ahí 10 minutos abajo. Para que salga yo de veras arrepentido. Porque yo creo que a partir de ahí voy a salir. No, el arrepentimiento va antes. Acuérdate. Arrepentimiento, fe en Dios, doctrina de bautismos. El bautismo va después. Cuando ya entendiste, cuando ya te arrepentiste, cuando ya pediste que el Señor lavara tu vida, le permitiste entrar a tu corazón, pusiste ahora tu fe en Él y por fe sigues adelante. Fíjate, el motivo correcto para bautizarnos debe ser solamente lo que dice Marcos 16:15. Dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Sabes por qué? Porque el bautismo es un mandato de Dios. Diga conmigo, el bautismo es un mandato de Dios. Ahorita dígalo, el bautismo es un mandato de Dios. Y los mandatos tenemos que obedecerlos. Ahora, ¿sabes que al bautizarte te traerá compromisos? Ay, no me diga. No, ya empezamos mal. Porque la verdad yo le huyo a los compromisos. La verdad yo no quiero que me estén ahí muele, 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 muele. Como cuando pasa el vendedor, oiga, le vendo, oye, si usted se alcanza a asomar, ya te pescó. Ya te pescó del ojo, que nunca se sacia de ver, dice la Biblia. Te pescó y vio que pues te gustó la olla resplandeciente, plateada. Te lavaron el coco y te dijeron que era de acero inoxidable y era de latón. Pero te dijeron, véala sin compromiso. Desde ahí, fíjate, empezamos a vivir una vida que obviamente nos lleva a no tener compromisos. Por eso a las personas que van a ser bautizadas les pedimos, si viven en pareja, cásense, comprométanse. No pienses que remojar el pecado te va a librar del pecado y la condenación eterna. Si vives mal, arregla tu vida.
Si vives mal, alíñate con Dios, entiende, cambia tu manera de pensar. Y ahora que tu mente entonces esté renovada en el Señor, ¿con quién te traerá compromisos? Primero con Dios. Pablo en 2 de Corintios 8:5 les dice, ustedes pueden hacer lo que pueden porque era una iglesia dadivosa, se esfuerzan en dar. Dice, porque primero se entregaron a Dios y después se entregaron a la iglesia. ¿Sabes? Hay dos entregas que tú debes de considerar cuando vienes a Cristo. La primera es una entrega a Dios, porque Él es el principal, que obviamente debe de ayudarnos a salir adelante. Pero después viene una entrega hacia la iglesia, que tú te sientas parte de la iglesia. Uy, hermano, pero la iglesia es bien imperfecta. Uy, la iglesia me ha ofendido, la iglesia me ha lastimado un montón. Usted mismo me ha lastimado como pastor. Sí, tienes toda la razón, porque no somos una iglesia perfecta. De la palabra que Él viene por una iglesia sin mancha y sin ¿qué? ¿Sabe? Porque usted y yo la manchamos y la arrugamos por nuestra imperfección. Por eso es que fíjate, el compromiso es, me entrego a Dios, después me entrego a la iglesia. Después, fíjate, es un compromiso contigo mismo, porque dice la palabra, en Timoteo 4:16, él dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Después del diablo, después del mundo, después de la carne, el enemigo más peligroso que tú y yo enfrentamos somos nosotros mismos. Nosotros somos los permisibles, los que decimos sí o no, los que damos el visto bueno o decimos esto no pasa en el filtro, cierro los orificios de la coladera. ¿Sabes? Necesitas entender que tienes un compromiso con Dios, con la iglesia, contigo mismo, ante el mundo y con nuestra familia también. Usted que se va a bautizar, ¿sabe? La gente lo está viendo, su familia lo está viendo y está como nos conocen o nos conocemos, ¿verdad? ¿Sabes? La familiaridad engendra menosprecio. Se ven los matrimonios. Al principio nos respetábamos mucho, caballerosos éramos, pero conforme va pasando el tiempo nos volvemos muy familiares en la relación, de tal forma que ahora puedo tratarla como una chancla vieja, que ahora puedo decirle hasta de lo que se va a morir aquel hombre que no me hace caso. Y sabes, así la gente como nos conoce está esperando, ya se le va a pasar. Anda muy loco con eso que se quiere bautizar, a ver cuánto le dura. Si yo lo conozco, es bien arrebatado. Si yo la conozco, es bien berrinchuda. ¿Sabes? Necesitamos entender que el bautismo genera un compromiso con la familia también, para dar un buen testimonio de la obra de Dios en nuestros corazones. Ahora, ya tienes los dos requisitos fundamentales para bautizarse. ¿Cuáles son los dos requisitos? Ya los mencionamos. Uno es el arrepentimiento y el otro es la fe en Dios. La palabra arrepentimiento viene de la voz griega metanoía, que significa cambio de mi manera de pensar. Y después del cambio de mi manera de pensar, ¿qué pienso, qué siento y qué decido con respecto al pecado? Si pienso como Dios piensa, si siento como Dios siente y si decido como Dios decide, mi fe la puedo poner en Dios. Esos dos requisitos son fundamentales para que tú y yo podamos entonces considerar que somos candidatos correctos a bautizarnos. Hechos 38. Pedro, cuando se levanta en esa multitud que estaba oyendo la palabra, dice que le dijeron, ¿qué debemos hacer, Pedro? Ya te entendimos el mensaje, sentimos acá unas punzadas en el corazón, nos está llegando la palabra, la verdad nos sentimos redarguidos, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. No les dijo bautícense y a ver si la remojada los limpia, no, dijo arrepiéntanse, cambien su manera de pensar y después entonces bajen a las aguas del bautismo. Hechos 17:30 dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, manda ahora, dice, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Dónde manda el Señor? A todos los hombres en todo lugar. Por eso lo primero que Dios quiere ver en tu vida es el arrepentimiento, que es el primer requisito, y después la fe en Dios. Fíjate, entonces al considerar los requisitos bíblicos para el bautismo, entendemos por qué la Biblia no enseña que debemos bautizar a los niños. Por eso a lo mejor tú digas, oiga, pero a mí me bautizaron de chiquito. La pregunta, ¿estabas consciente de lo que hicieron? ¿Lo que hicieron contigo?
no de lo que hiciste, porque hicieron contigo lo que quisieron. Y lo que querían, ¿sabes? No era realmente entender por qué una persona se bautiza, sino lo que querían hacer era el pachangón y el compadrazgo que se iba a armar ahí, cuando entonces, compadre, aquí está tu ahijado. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Eso era salir y echar el bolo. Ay, el compadre así sacó la casa por la ventana, echó la casa por la ventana y todos los niños allá. La pregunta es, ¿y el bautizado supo lo que hizo? No, porque ni siquiera se arrepintió, aunque ya venía contaminado. Y número 2, ¿qué fe puede tener una criatura de 1, 2, 3 meses, no sé a qué edad los bauticen, rociándoles un poco de agua en la cabeza? Dicen que una ocasión estaba el sacerdote intentando bautizar a un niño y ven que preguntan el nombre. Entonces estaba con el sacerdote, ya tenía el niño, le iba a echar. Dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le dice él. Le dice el papá, está ahí pegado. ¿Cómo se llama? Está ahí pegado. ¿Cómo se llama? Está ahí pegado. Pues ni modo, está ahí pegado, te bautizo en él. Y lo bautizó como está ahí pegado. Y el papá le estaba diciendo que estaba pegado ahí en lo que llevaba, que ahí estaba pegado el nombre. Está ahí pegado, le decía el papá. El niño supo, el está ahí pegado supo lo que estaba haciendo. Hermanos que se van a bautizar, tú que ya te bautizaste, te pregunto, ¿supiste lo que hiciste? Ay, hermano, hasta ahorita que me está cayendo el 20. Qué bueno que vine hoy. Fíjate, el bautismo es tan importante porque es una ordenanza del Señor. ¿Sabes? Una ordenanza se define como un decreto, una orden autoritativa, sea terrenal, de gobierno o divina. Y si es una orden del Señor, ¿sabes? Dios nos dejó 2 ordenanzas importantes en la Biblia. Número 1, después de recibir a Cristo, dice bautizarse. Y segunda cosa, participar de la Santa Cena. ¿Qué es el bautismo? Fíjate, el bautismo en agua es el acto físico en el cual usted y yo somos sumergidos en agua para expresar una verdad espiritual. ¿Qué verdad espiritual expreso cuando soy bautizado en agua? Que Cristo murió, así como tú y yo morimos al pecado cuando venimos a Cristo. No que el pecado muera, tú y yo intencionalmente decidimos morir al pecado, como dice Romanos en el capítulo 3 parece que es, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sabes? Eso significa muerte y resurrección. Cristo murió y fue sepultado. Cuando la persona está siendo sumergida en agua, está sepultando la naturaleza de pecado con la cual entró por esas puertas y recibió a Cristo, ese estilo de vida que llevaba ya. Y es que obviamente usted y yo no podemos decir que una persona es sepultada físicamente en el panteón si toman un puño de tierra y se lo echan encima. Que diga el familiar, ¿sabe qué? Pues aquí está, ya quedó sepultado mi familiar, nos vemos, gracias por acompañarnos. ¿Quedó sepultado con un puño de tierra encima? No, tiene que ser, ¿qué cosa? Tienen que bajarlo y después echarle, taparlo. Por eso el bautismo aquí también es sumergiendo en agua, no rociando agua. Ese tipo de bautismo se llama rantizo, del griego rantizo, que significa rociar o por aspersión bautizar a una persona. Pero bautismo viene de la voz griega baptizo, que significa sumergir completamente, porque estoy revelando una verdad bíblica. Cristo fue sepultado, yo también estoy sepultando a esa naturaleza de pecado que me gobernaba, pero Cristo no se quedó en la tumba, Él resucitó a una nueva vida. Cuando la persona está siendo levantada del agua, está revelando que también tiene una nueva vida en Cristo. Dar un aplauso al Señor en esta tarde. Eso significa el bautismo. ¿Y la Santa Cena qué significa? Mira, es el acto simbólico por medio del cual nosotros hacemos como creyentes memoria del sacrificio de Cristo en la cruz. Y el tomar la Santa Cena no es si quiero o no quiero, no es si me siento bien o no me siento bien. No, recuerde que son 2 ordenanzas o mandatos divinos de parte de Dios que debemos acatar.
Después de que la persona es bautizada, tiene que constantemente participar de la Santa Cena, porque dice la palabra, cuando ustedes lo hagan, la muerte del Señor anuncian hasta que Él muera, ¿verdad? Totalmente diferente a lo que la gente allá hace, que toma la hostia y que toma esto. No, quizás no saben ni lo que están haciendo. Ellos creen que literalmente se están comiendo el cuerpo de Cristo con esa hostia. Esa galleta que nosotros damos no es el cuerpo de Cristo, representa el cuerpo de Cristo. Ese jugo de uva en ese vasito representa la sangre de Cristo, que cuando entra en ese cuarto y los hermanos oran o oramos santificando y consagrando esa cena, las cosas cambian. Porque deja de ser una galleta común y deja de ser un jugo de uva común, que si de repente usted se lo toma andando mal, queriendo presentar un panorama, no, pues voy a ir con mi cara de santo, al fin nadie sabe cómo ando, pero voy a demostrar al pastor que yo ando bien, cuando andas pero bien mal. Y el riesgo no es para mí, hermanos, yo te la doy. El riesgo es para ti que participas de ella, como dice 1 Corintios 11, dice, el que toma y bebe de esa copa y de ese pan indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por eso hay muchos debilitados y enfermos en la iglesia, dice la palabra. ¿Sabes qué te debilita y qué te enferma? El pecado. Sin discernir el cuerpo, que no entendamos que tú eres una mano, que tu hermano es un pie, que tu otro hermano es un ojo, que tu otro hermano es la cabeza, que tu otro hermano es el pecho, que tu otro hermano es un hombro, y que cualquier cosa que tú hagas para ti, afectándote con el pecado, va a afectar a todo el cuerpo de Cristo. Por eso es que debemos considerar a qué vengo después de bautizarme cuando es la Santa Cena. Fíjate, Jesús es un mandato y surge de que Cristo estuvo dispuesto a ser bautizado y le dio importancia a Jesús. Jesús no necesitaba lavarse de ningún pecado porque Él fue sin pecado en la tierra. Pero sabes, fue tan importante el bautismo para Jesucristo que caminó de Nazaret al Jordán para ser bautizado por Juan. ¿Sabes qué distancia había? 95 kilómetros. ¿Cuántos 95 kilómetros? ¿De aquí a dónde? Pues de aquí más para allá de Tulancingo, ¿no? Porque creo que de aquí a Tulancingo son 70 kilómetros. Fíjate, Jesucristo caminó 95 kilómetros para darle importancia y dejarlo como ejemplo para ti, para mí, que consideremos que después el primer paso de fe que hago es recibir a Cristo una vez y me arrepiento. El segundo paso de fe para empezar mi caminar con Dios es bautizarme. No esperar a ver cuando lo sienta. Nunca vas a sentir, porque a lo mejor no estás, tu sentir es no dejar el pecado, por eso sigues igual probablemente. Es una decisión. La vida cristiana no son sentires, la vida cristiana son decisiones. Diga conmigo, la vida cristiana son decisiones. Y la vida cristiana es intencional. Jesucristo practicó el bautismo en agua durante su ministerio. ¿Sabes? Fue las enseñanzas que dejó a los apóstoles y el ejemplo que también nos daban. ¿Te acuerdas de Saulo de Tarso? Dice la palabra, tiene un encuentro con Jesús, cae del caballo, se queda ciego. Dice la palabra que oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo él a la voz que oía, como no veía a nadie, dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Le dice, métete a la ciudad y ahí se te va a decir qué queremos que hagas. Fíjate, si ya lo tenía Dios de frente, ¿por qué no se lo dijo? Ya estaba dialogando con Saulo, ¿no? ¿Por qué no se lo dijo? ¿Por qué le dijo, métete a la ciudad? ¿Sabes por qué? Porque a Dios le ha placido formarnos a través de una autoridad terrenal. No que Dios no te pueda hablar, no que Dios no me pueda hablar, pero siempre debe haber una autoridad sobre nosotros, una cabeza a la cual le rindamos cuentas. Te pregunto, ¿tú eres una persona contable? Cuando te está yendo de la patada, corres al pastor, pastor, la verdad, ¿qué hago? Mire, ¿me la mansa o la manso yo? Porque no se porta bien esta mujer. Pastor, ¿se lo mando a Dios o qué hacemos con este hombre? ¿Usted es una persona contable? ¿Cuenta todo? Bueno, sí, con los chismes de allá afuera a lo mejor los cuentan, porque dicen que el dinero y los chismes son para eso, ¿verdad? Para contarse. Pero no siempre es lo conveniente contar sus cosas con quien sea. El Señor le mandó a alguien especial. Y fíjate, cuando ya estaba ahí,
dice la palabra que cuando le da el mensaje, Ananías, que estuvo, le dice, hermano Saulo, el Dios que se te apareció, y le da el mensaje. Dice Saulo, ¿sabes? Llevaba 3 días sin comer ni beber nada. ¿Sabes qué? ¿Cuál fue la primera idea de Saulo de Tarso después de esos 3 días? Bautizarse. Lo veía como algo importante. A los primeros cristianos les surgía obedecer a Dios. Les surgía alinearse con Dios. Les surgía estar a cuentas con Dios. Te pregunto, ¿a ti te urge estar a cuentas con Dios todo el tiempo? ¿O lo dejas, bueno, sabe para cuándo? Al fin no ha venido. Dicen que viene y viene y no viene. Pues, quién sabe si vaya a ver, qué tal si ni viene. Me estoy perdiendo de las delicias del pecado. Juegas a la ruleta rusa. Porque una de esas el mundo te va a dar el balazo que te va a matar eternamente si sigues en el pecado. Por eso los que se van a bautizar deben entender eso. Es una señal que tenemos de una buena conciencia ante Dios. Simboliza lavamiento, limpieza de nuestra antigua vida. Es un símbolo externo. Mire, este anillo que tengo aquí, ¿lo alcanza a ver? ¿Sí? ¿Es un símbolo de qué? ¿Es un anillo de qué? Es externo, pero de un compromiso que yo tengo interno con mi esposa. De mantenerme fiel a los mandatos de Dios, de mantenerme en mi compromiso. ¿Sabes? El bautismo es un símbolo externo. Lo hacemos en un domingo, en una fiesta, donde toda la iglesia celebremos que has entendido el evangelio, que te has arrepentido, que el Señor lavó tus pecados, que caminas por fe, que te esfuerzas en la santidad y que ahora has decidido manifestar públicamente tu compromiso que tienes en tu corazón con el Señor. Por eso el bautismo también representa eso. Y por último, fíjate, ¿quiénes se deben bautizar? Mira, en el Nuevo Testamento encontramos que todas las personas debían ser convertidas antes de que pudieran ser bautizadas. Tenían que ser adoctrinadas. Por eso Hechos 2 dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Por eso en esta iglesia por lo menos no bautizamos a nadie que no tenga la doctrina. En otras iglesias sí hacen eso. Los bautizan basándose en un pasaje ahí con el etíope y Felipe, que dijo el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No, pues, ¿te quieres bautizar? Sí, pero está viviendo en adulterio. Pero como aquí hay agua, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Remojan el pecado. ¿Hubo conversión en la persona? No hubo conversión. Por eso, fíjate, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, dice aquel día, como 3,000 personas. La palabra añadir significa comprometerse. Se comprometieron con la iglesia una vez entendieron su compromiso con Dios. Se unieron, se afiliaron. Esa palabra, fíjate, añadirse significa 2 en la misma embarcación hacia un propósito. ¿Sabes cuál es nuestro propósito principal, hermano? Al estar aquí como iglesia, que nos vamos a encontrar en el cielo. Pronto, hermanos, estaremos con el Señor y ahí los quiero ver a todos. Ay, ¿y qué tal si no la libro, hermano? Arrepiéntete. Si tú tienes temor a la muerte, ¿cuántos tienen miedo a la muerte? ¿Cuántos tienen miedo, temor a la muerte? Si en ti hay temor a la muerte es porque no estás seguro y andas jugando en la vida espiritual. Pero si tú te estás esforzando, no que seas una persona perfecta, escúchame, el pecado en nosotros es una posibilidad, pero no una práctica. Por eso es que si tú estás practicando el pecado, estás en riesgo. Pero si en ti como posibilidad te descuidaste. Cuando David falló, ¿sabes? Se descuidó. Dice la palabra, en el tiempo que los reyes deben salir a la guerra, David se dio un lujo. Su dídimo de adentro, su yo interior, le dijo, quédate hombre, estás bien cansado, mira. Unas películas ahorita, descansas y ya mira, mañana te vas y matas otros Goliaths allá, pero descansa. El Satanás, fíjate ahí susurrándole al oído. Ya, mire, haciéndole segunda, se queda. Ya había orado, ya había leído la Biblia, ya había adorado a Dios, pero andaba en su palacio, mire, como león enjaulado, porque no podía estar quieto. Y dice que de allá vio, fue algo incidental, no que andaba fisgoneando, no, de repente. Manda a traernos, oye, esa muchachona, ¿quién es?
Está bien formada, ¿eh? No, pues es la mujer de uno de tus guerreros que está allá rifándose el pellejo de Urías. Está allá. Llámenla. Voy a cuestionarla de algunas cosas. El pecado ya se había gestado en su corazón. Cometió adulterio, cometió asesinato, mintió. Dios lo confrontó, pero no era una práctica. No encontramos a David en ese estilo de vida. Por eso en ti y en mí el pecado debe ser una posibilidad, pero no una ¿qué? Una práctica. ¿Quiénes deben bautizarse? Fíjate, dice Romanos 3. Todos deberían ser bautizados, pero por esa razón a veces es importante postergar un poco el bautismo de ciertas personas. Por ejemplo, a veces se habla, sobre todo con los jóvenes, hay gente muy adolescentes, que obviamente ese factor de inmadurez pues da la pauta para que uno se dé cuenta y le decimos, mira, a lo mejor todavía no te conviene bautizarte. No, yo ya quiero, yo ya estoy firme. A veces tienen el concepto equivocado, quieren ver qué se siente, echarse un clavado allá en la pileta, en el templo. Eso no es normal, no es cada 8 días. El concepto equivocado. Y uno les dice, mira, a lo mejor postérgalo, entiende el evangelio, arrepiéntete. Tu mamá dice que eres un desobediente de primera. Vamos a remojar la desobediencia. Eres un berrinchudo, un rezongón de primera. ¿Vamos a hacer eso? No, pues no. Pues entonces, arrepiéntete primero. Por inmadurez, por eso se puede postergar el bautizo de algunas personas. Por eso Juan les decía a los fariseos, vayan primero y den frutos dignos de arrepentimiento y después vengan a bautizarse. Fíjate, Romanos 1, ponte de pie y terminamos aquí. Lee conmigo este pasaje y aquí terminamos. Romanos 1. Mira lo que dice aquí la palabra. Lee el verso 28 y después el verso 32. 28 y 29 y después el 32. Dice el verso 28 de Romanos 1. Dice, y como ellos ¿qué? No aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando, fíjate, primer condición que una persona debe tener en cuenta, atestados. La palabra atestado significa lleno. Si una persona está llena de pecado es porque está practicando el pecado. No porque el pecado sea una incidencia en su vida. Se descuidó. No. A lo mejor se puede descuidar diario. Pero si tú te estás descuidando diario, estás cae, ya lo estás practicando. Ya no es una incidencia en ti, sino es una práctica. Dice, estando atestados, dice, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Verso 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, verso 31, desleales, sin afecto natural, 32, quienes habiendo entendido que el pecado separa de Dios, dice, el juicio de Dios, que los que, número 2, practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también, número 3, se complacen con los que las practican. Si tú eras de los que allá en el grupo de amigos contaban chistes colorados y palabras léperas salían y albures y cuentos colorados, etcétera, etcétera, y mira, te sobabas la panza de las carcajadas que ponías, de las cosas que contaban tus amigos. Y si en este tiempo todavía tú sigues en ese ambiente y te complaces con ellos, llegas y ahora tú te vas a tomar una conmigo, ¿cómo? No, te vas a echar un cigarrito, ¿cómo me vas a despreciar a mí el cigarrito? ¿Cómo? Y por pena, por el amigo, por la relación, por esto y lo otro, te sigues complaciendo con el ambiente del mundo y del pecado. A lo mejor tú deberías de considerar postergar tu bautismo, porque todavía no has entendido lo que el Señor habla con respecto al pecado. Y lo que vas a hacer es solamente remojar la práctica del pecado. Levanta tus manos al cielo. Ora al Señor. Dios, aquí estamos en esta noche.
Señor, yo no sé, las personas que están en línea también que se van a bautizar, tú sabes, Señor, la situación que ellos viven. Sabes la situación de nuestro corazón. Queremos agradarte a ti, mi Dios. Queremos honrarte a ti, servirte a ti. Queremos, Señor, hoy, los que se van a bautizar, mis hermanos, Señor, que esta enseñanza se interne en su corazón. Puedan ellos ser practicantes de la verdad tuya. Dile al Señor: Dios, he entendido que el pecado me separa. He entendido que debo ser salvo de mis pecados antes de bajar a las aguas del bautismo. He entendido que debo echar la primer piedra del fundamento, el arrepentimiento de obras muertas. Después entonces viene el bautismo. He entendido, Señor, que mi vida antigua que llevaba no se puede quedar así nada más. Debo sepultarla, porque a través del bautismo estoy representando una verdad espiritual, bíblica, que tú moriste, fuiste sepultado, pero resucitaste. Yo también, Señor, al bautizarme me voy a levantar a la nueva vida que tú me has mostrado, a una vida que, aunque no es fácil, a una vida donde me enfrento a la tentación, me enfrento al mundo, me enfrento a mi carne, me enfrento a mí mismo, Señor, pero con tu ayuda sé que puedo vencer el pecado, porque tu palabra lo dice, que tú te complaces de los que somos débiles, Señor, para darnos la solución, la salida juntamente con la tentación, porque tú sabes el daño que nos causa el pecado. Y quieres librarnos, Señor, no solamente de la muerte espiritual, sino de la muerte eterna, a la cual, Señor, nos vemos expuestos cuando practicamos el pecado. Espíritu Santo, gracias por la convicción tuya en mi corazón, porque tú eres mi fortaleza y he entendido que tú me ayudarás a poder mantenerme en la línea correcta, en el camino del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hermanos que se van a bautizar, esta fue la primera enseñanza. Dentro de 8 días esperamos estar ya allá. Otro hermano va a predicar aquí. Van a ser cuatro jueves, y primero Dios, los bautizos vamos a tener en la segunda semana de abril, ¿sí? El día domingo. Ya nos vamos a poner de acuerdo cómo, unos en la mañana, otros en la tarde, o quizá todos en la mañana, pero ya nos ponemos de acuerdo en lo personal. Si alguno no estaba anotado y oyó la enseñanza y le cayó el 20, como dice, se quiere bautizar, anótese, acérquese con el hermano Juan, está allá atrás, y obviamente pues bautícese. Vamos a orar y dar gracias a Dios y ser despedidos. Señor, en esta noche ya te damos las gracias por habernos permitido llegar con bien, Señor, y ahora salimos de este lugar. Gracias, Señor, por la palabra que nos das. Lleva con bien a mis hermanos, guárdales de todo mal. Tu palabra dice: encomienda al Señor tu camino y espera en Él, porque Él hará. Gracias, Dios, que el descanso durante la noche pueda ser recuperador, Señor, y nos guardes también durante la etapa del descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo, primero Dios, a las 9 de la mañana o a las 6.